tratar la tercera clase del módulo de inmunología. Esta es la última clase de este módulo y bueno, eh, vamos a tocar el tema de lo que son los mecanismos efectores del sistema inmune y a qué nos referimos con mecanismos efectores y a todos aquellos mecanismos que utilice el sistema inmune para eliminar a los patógenos que infectan nuestro organismo, ¿no? Y bueno, como es de esperar, vamos a ver que existen diferentes mecanismos para los diferentes tipos de patógenos. Sería muy sencillo y capaz que hasta lindo imaginarse de que existe una única estrategia de nuestro sistema para eliminar a todos los patógenos, pero la realidad es que la homeostasis de nuestro cuerpo puede ser alterada de diferente manera por diferentes patógenos y estos patógenos son muy diferentes entre sí y existen diferentes estrategias que, bueno, el sistema inmune en el transcurso de su evolución ha ido optimizando para erradicar estos patógenos. Primero comenzar con, bueno, un poco de repaso, esto ya lo vimos en las clases anteriores, de lo que es la inmunidad frente a patógenos y algunas de sus características principales. Siempre recordar que el sistema inmune tiene dos grandes brazos, vamos a decir la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa o específica, y que estas suceden siempre de manera ordenada. Primero va a estar la activación de la inmunidad innata mediante el reconocimiento y el adestramiento o la orquestación de lo que sería la inmunidad específica. Y bueno, vamos a decir que este reconocimiento de la inmunidad innata lo que va a ayudar a instruir una inmunidad adaptativa que sea útil para erradicar este patógeno. ¿Y qué implica esto? Es que el sistema inmune debe ser capaz de reconocer diferentes tipos de patógenos. Ahora vamos a ver más adelante que no va a ser lo mismo si queremos combatir, por ejemplo, un virus, que es un patógeno intracelular, a un parásito del minto, que estamos hablando generalmente de organismos multicelulares que pueden llegar a tener varios centímetros de grande. Y bueno, las estrategias que utiliza el sistema inmune para eliminar estos patógenos o controlarlos es bastante diferente. Bueno, también es importante recordar que en realidad la supervivencia y virulencia de los patógenos va a depender de qué tan buenos sean evadiendo o resistiendo la respuesta inmune del huésped. Y también es importante destacar como última característica de que nuestra respuesta inmune es una respuesta tóxica que puede dañar tanto al patógeno como a nuestro cuerpo. Y si no está de la manera correcta, regulada, va a provocar lesiones y enfermedades. Bueno, esto es un gráfico muy lindo que nos permite un poco modelar qué es lo que ocurre cuando tenemos una infección por un patógeno. En amarillo se ven los individuos normales, cómo transcurre la infección de un patógeno y los números de estos microorganismos en función del tiempo. Y vemos que si seguimos la amarilla, lo que vamos a ver es que al comienzo de la infección, los números de los microorganismos empiezan a aumentar hasta que llegan a una meseta. Y en esta meseta lo que ocurre en realidad es que la inmunidad innata logró controlar la primera parte de la infección y ya empezó a instruir a la inmunidad adaptativa, la cual va a ayudar a erradicar al patógeno y por eso vemos que más adelante en el tiempo comienza a disminuir los números de microorganismos que infectaron al paciente. Sin embargo, los individuos que tengan ausencia de inmunidad adaptativa, lo que vamos a tener es que al principio de la infección el patógeno infecta al organismo, empieza a multiplicarse, es controlado por la respuesta inmune innata, pero no puede ser erradicado porque no hay una respuesta adaptativa específica contra él. Y por último tenemos los individuos que carecen de inmunidad innata y estos individuos no van a poder controlar en ningún punto el crecimiento y la infección del microorganismo y por eso tenemos una curva exponencial muy grande donde vemos que los números de microorganismos aumentan sin ser controlados. Y bueno, como dijimos al principio, existen diferentes tipos de microorganismos patógenos. Vamos a tratar 5 principalmente en esta clase: las bacterias extracelulares, bacterias intracelulares, hongos, virus y lo que serían los parásitos protozoarios o parásitos multicelulares. Vamos a comentar sobre los helmintos. Y bueno, esto ya lo dije anteriormente, pero es coherente pensar de que los diferentes patógenos que van a tener diferentes localizaciones y diferentes mecanismos de acción van a tener que ser controlados por el sistema inmune utilizando diferentes estrategias. Bueno, si comenzamos con las bacterias extracelulares, lo primero que decir de estas bacterias es que son capaces de dividirse fuera de lo que son las células del huésped.
Hay varios ejemplos y son muy conocidos. Tenemos cocos gram positivos y gram negativos, bacilos gram positivos, gram negativos. Y vamos a decir que estos patógenos son capaces de producir enfermedad a través de dos mecanismos diferentes. Por un lado tenemos la inflamación reaccional. Y en este caso estamos diciendo de que la enfermedad puede ser producida por las células de nuestro propio sistema inmune o por las citoquinas que se liberan mediante la activación de nuestro sistema inmune. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nos infectamos con una bacteria nos da fiebre y esta fiebre en realidad es inducida por citoquinas que se liberan por la activación del sistema inmune. El sistema inmune se activa por la bacteria, pero no es la bacteria directamente la que está produciendo la fiebre. Sin embargo, de una manera más directa, sí las bacterias pueden producir toxinas. Estas pueden ser endotoxinas como el LPS o exotoxinas, que sí van a tener un efecto per se sobre nuestro cuerpo y causar una enfermedad directamente, como puede ser la toxina difterica o la toxina tetánica. Y bueno, de esta manera es coherente pensar lo que está escrito aquí en este recuadro, que las respuestas inmunes frente a bacterias extracelulares están dirigidas a eliminar tanto las bacterias como a neutralizar si es que producen sus toxinas. Nosotros necesitamos eliminar las toxinas y eliminar las bacterias que son las que las producen. Y para esto van a haber diferentes mecanismos. Y bueno, podemos empezar hablando de lo que sería la respuesta de la inmunidad innata frente a bacterias extracelulares. Y bueno, lo más importante, o de las cosas más importantes, van a ser los fagocitos, que van a ser capaces de fagocitar a las células que estén en el medio extracelular, a estas bacterias que estén en el medio extracelular, y destruirlas. Los fagocitos más importantes van a ser los neutrófilos, los macrófagos y los monocitos. Por otro lado, también útil de la inmunidad innata contra bacterias extracelulares es la activación del sistema del complemento. Acuérdense que la activación del sistema de complemento puede tener tres vías: la vía alternativa, la vía de las lectinas y la vía clásica. La vía clásica depende de anticuerpos y como estamos hablando de inmunidad innata, en este caso nos referimos más bien a la activación del complemento por la vía de las lectinas o la vía alternativa. Acuérdense de que la activación del complemento va a desencadenar diferentes mecanismos efectores, como puede ser la opsonización de bacterias extracelulares por C3b, la formación de un poro de ataque a la membrana y también va a activar la inflamación. Por otro lado, tenemos a la inmunidad adaptativa. Y bueno, mecanismos efectores mediados por la inmunidad adaptativa, de los principales son los anticuerpos. ¿Y por qué digo de los principales? Y porque son los únicos que pueden ayudar a neutralizar las toxinas bacterianas. Si nosotros tenemos anticuerpos contra la toxina del tétano, la toxina no va a ser efectiva porque va a estar neutralizada por estos anticuerpos. Además, estos anticuerpos también se pueden unir directamente a las bacterias y opsonizarlas, y esto va a promover que diferentes fagocitos de células fagocíticas puedan reconocer a estos anticuerpos que están opsonizando a las bacterias y de esta manera promover su fagocitosis. Y bueno, y ahora sí, los anticuerpos también son capaces de activar la vía clásica del complemento, y esto es un poco de lo que habíamos hablado anteriormente. Y por otro lado tenemos mecanismos más celulares, que son mediados por linfocitos TCD4 principalmente, a través de citoquinas que estos liberan, como por ejemplo el interferón gamma. El interferón gamma que liberan los linfocitos TCD4 son capaces de activar a los macrófagos, los cuales van a activarse en unas células fagocíticas mucho más potentes que van a eliminar de mejor manera a las bacterias extracelulares. Y bueno, aparte del interferón gamma tenemos el TNF-alfa y linfotoxinas que también van a ayudar a reclutar diferentes tipos de leucocitos, principalmente los neutrófilos. Acuérdense que los neutrófilos son muy buenas células fagocíticas. Y bueno, si hablamos de lo que sería la respuesta inmuninnata, nosotros sabemos que la respuesta inmuninnata, una de sus tareas es de funcionar como centinelas, de estar censando si aparece algo que genere una disrupción en la homeostasis del cuerpo, como por ejemplo la presencia de un patógeno. Hay diferentes tipos de patógenos, hay virus, que van a ser reconocidos por diferentes tipos de receptores presentes en las células de la inmunidad innata. Las células de la inmunidad innata principales que se dedican a lo que es el reconocimiento de patógenos son los macrófagos y las células dendríticas. Y bueno, para lo que es las bacterias extracelulares, vamos a tener diferentes tipos de receptores presentes en las células de inmunidad innata, como por ejemplo el TLR4, el TLR5, que son capaces de reconocer la presencia de estas bacterias y desencadenar una respuesta acorde para la eliminación de las mismas. Dentro de esta primera respuesta inflamatoria va a haber expresión de TNF-alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, que va a ayudar al reclutamiento de neutrófilos, por ejemplo, y diferentes leucocitos.
También van a haber liberación de quimioquinas, que también van a ayudar directamente al reclutamiento de la zona de infección de neutrófilos de la sangre, y la generación de citoquinas específicas que van a ayudar a instruir a la inmunidad adaptativa para generar vamos a decir, una respuesta efectora de la inmunidad adaptativa que sea útil contra este tipo de patógenos. Y bueno, ¿qué tipo de respuesta es útil contra este tipo de patógenos desde la inmunidad adaptativa? Bueno, ya comentamos la mayoría de ellas, pero bueno, van a ser principalmente a partir de lo que sería la producción de anticuerpos por linfocitos B y de la ayuda a través de la liberación de citoquinas por linfocitos TCD4 o T colaboradores. Brevemente, esta imagen muestra los principales mecanismos efectores del sistema inmune contra bacterias extracelulares desde el punto de vista de un componente adaptativo. Las bacterias extracelulares son reconocidas por células dendríticas, las cuales migran al ganglio y son capaces de activar linfocitos T colaboradores, CD4. Estos linfocitos T colaboradores pueden migrar hacia la zona B, o la zona intermedia, en donde se van a encontrar con linfocitos B y los van a ayudar a activarlos y transformarse en células plasmáticas, que son grandes productoras de anticuerpos. Eso va a ser una de las funciones de los linfocitos TCD4. Otra de las funciones del linfocito TCD4 va a ser la liberación de interferón gamma para la activación de macrófagos, esto ya lo vimos, y también de otras citoquinas que ayuden a mantener y a reclutar células al sitio de inflamación. Por otro lado, dijimos recién de que estos linfocitos T colaboradores van a ayudar a la activación de linfocitos B. Los linfocitos B activados contra el patógeno específico, contra estas bacterias extracelulares, van a liberar anticuerpos. Y estos anticuerpos son capaces tanto de activar el complemento sobre la superficie de la bacteria. Esto puede producir la lisis del microbio. Además, la activación del complemento va a generar diferentes moléculas, como puede ser C3A o C5A, que ayuden al reclutamiento de otros leucocitos y a generar la inflamación. Y además, la deposición de C3b, mediada por la activación del complemento sobre las diferentes bacterias extracelulares, también va a generar la opsonización de estas bacterias para que puedan ser fagocitadas por células fagocíticas del sistema inmune. Aparte de la activación del complemento, los anticuerpos también son capaces de neutralizar a estas bacterias uniéndolas. También son muy buenas, vamos a decirlo, desde un punto de vista similar a lo que es la opsonización, pero esta vez no con C3b, sino directamente con el anticuerpo. Una vez que el anticuerpo reconoce a su antígeno sobre la superficie de la bacteria extracelular, diferentes fagocitos que tengan receptores para anticuerpos van a poder reconocer estos anticuerpos unidos a las bacterias y poder internalizarlos, fagocitarlos y destruirlos en su interior. Por otro lado tenemos a las bacterias intracelulares. Estas son bacterias que en su ciclo necesitan entrar dentro de la célula del huésped y una vez ahí van a poder replicar. Generalmente estas bacterias lo que tienen son forma de resistir la lisis una vez que entran dentro de la bacteria, de la célula blanco. Y bueno, y muchas de estas bacterias a veces tienen mecanismos que van a anular lo que sería el mecanismo efector de diferentes fagocitos como los macrófagos. Hay bacterias que inhiben la acidificación del lisosoma y de esa manera no se puede producir la lisis de estas bacterias dentro de los lisosomas. Y pueden quedar de forma crónica, ¿no? Ya que no pueden ser destruidas. ¿Qué otra defensa tendríamos contra las bacterias intracelulares desde el punto de vista inmune innato? Y bueno, es muy importante la activación de las células natural killer, ya que estas células natural killer van a producir interferón gamma una vez que se activan. Esta activación puede ser a través de la interleuquina 12 que liberan los macrófagos o las células dendríticas. Y una vez que se activan las células natural killer van a liberar interferón gamma, y este interferón gamma va a actuar sobre los macrófagos y va a ayudarlos a activarlos de una manera más poderosa, más potente, que ahora sí, de esta manera más potente, van a ser capaces de lisar a las bacterias intracelulares que ellos fagocitaron. Y por el lado de la inmunidad adaptativa, bueno, tenemos los mecanismos efectores celulares, principalmente
imaginemos, ¿no?, que para una bacteria intracelular los anticuerpos, si bien pueden llegar a ser útiles, no va a ser la principal línea de ataque, sino más bien mecanismos efectores celulares. Y bueno, como ya dijimos, el interferón gamma es una citoquina que es capaz de activar a los macrófagos, y de esta manera los macrófagos potenciados son capaces de eliminar la mayoría de las bacterias intracelulares. Y el interferón gamma es producido principalmente por células colaboradoras TCD4, aunque también es producida por linfocitos TCD8 citotóxicos. Y las TCD4, cabe nombrar que las TCD4 que producen grandes cantidades de interferón gamma son las denominadas TH1, T colaboradoras de tipo 1. Y bueno, cronológicamente, como ya sabemos, el primer frente de respuesta va a ser la inmunidad innata, donde van a estar principalmente, vamos a decir que los principales actores son los fagocitos, estamos hablando de macrófagos y neutrófilos, y también las natural killer, pero en este bucle de activación donde los macrófagos se activan, liberan interleuquina 12, la interleuquina 12 activa las natural killer, los cuales van a hacer que estas mismas produzcan grandes cantidades de interferón gamma, los cuales van a ayudar a activar aún más al macrófago, y de esta manera el macrófago activo va a ser poder capaz de eliminar a las bacterias intracelulares. Esto va a permitir un control al inicio de la infección, pero para que haya vamos a decir, una eliminación de la infección necesitamos instruir a la inmunidad adaptativa contra este patógeno. Ya dijimos que las principales células de inmunidad adaptativa que van a tener un rol importante son los linfocitos T colaboradores, CD4, y los linfocitos TCD8 citotóxicos, principalmente a través de la liberación de citoquinas, como el interferón gamma, los cuales van a ayudar a activar a los macrófagos o diferentes fagocitos. ¿Qué ocurre si la bacteria intracelular no puede ser eliminada? Si no es posible activar al macrófago, si esta bacteria intracelular tiene mecanismos que logren evadir vamos a decir, la lisis por el macrófago. En este caso, lo que va a ocurrir en una infección de este tipo, que es crónica, es que los macrófagos que están infectados, que tienen estas bacterias intracelulares, van a generar, en conjunto con linfocitos T, granulomas. ¿Cuál es la función del granuloma? Bueno, ya que no podemos eliminar a esta bacteria intracelular, lo que vamos a hacer es tratar de segregarla, de aislarla, de generarla y de tenerla controlada. Y la van a tener controlada dentro de estos granulomas. ¿Cómo son las estructuras de estos granulomas? Los granulomas están constituidos principalmente por macrófagos en su interior y linfocitos T activados en su periferia. Los macrófagos en su interior, debido a esta inflamación crónica, empiezan a cambiar su morfología y empiezan a unirse entre sí, generando células gigantes con muchos núcleos, ya que se unieron sus membranas y cada una tenía un núcleo dentro de ellos, y estas células gigantes multinucleadas se localizan generalmente en la parte interior del granuloma. Luego tenemos en la periferia células de tipo epitelioide y en la parte más externa a los linfocitos T. El siguiente patógeno del cual vamos a hablar, bueno, son los virus. Los virus son microorganismos intracelulares obligatorios, necesitan estar dentro de la célula para poder replicarse, y van a utilizar la maquinaria de estas células para este fin, ya que ellos no portan con todas las proteínas o enzimas necesarias para poder replicarse. ¿Cómo se unen o cómo logran infectar las diferentes células de nuestro organismo? Y bueno, muchos virus tienen tropismo, o sea, van a dirigirse hacia determinados tipos de células, y esto lo hacen específicamente hacia las células que tengan los receptores a los cuales ellos necesitan unirse. Por ejemplo, el VIH se une al CD4, el CD4 se expresa en los linfocitos T colaboradores, como ya vimos, y bueno, por eso es que el VIH lo que hace es bajar las defensas, ya que infecta linfocitos TCD4. Y bueno, más en esta época, ya lo deben haber sentido nombrar, tenemos a COVID-19, que se une a AC2, que es una enzima que es capaz de procesar angiotensina. Y bueno, una vez que se unen a los receptores de la célula, van a ingresar dentro de la célula y van a empezar a replicar. Y esta replicación puede generar diferentes tipos de lisiones, por ejemplo la lisis de la célula, lisis generalizada en diferentes órganos, o también pueden generar diferentes efectos, ya que
vamos a decir, los diferentes virus pueden generar, por ejemplo, que se expresen proteínas de fusión en la membrana de las células, y esto genera que se generen un efecto citopático en donde se generan sencicios, que son células gigantes nuevamente multinucleadas. Y por otro lado, lo que puede ser que ocurra es que el virus no se active totalmente dentro de esta célula, no replique de una forma muy activa, sino que quede de una forma latente, y en estos casos, como puede ser el caso a veces del herpes, que queda de una forma latente, vendría a funcionar como un reservorio para una infección más tardía y no genera un efecto citopático, ya que el virus está latente dentro de la célula. Bueno, este es un ejemplo de lo que hablábamos hoy. Los diferentes virus tienen diferentes, existen virus envueltos, virus que tienen capsis, diferentes estructuras, pero bueno, este es el caso del VIH, que es un virus envuelto que tiene una glicoproteína de superficie, la cual es capaz de interaccionar con el receptor CD4, el linfocitos T, y por eso el virus del HIV infecta, entre otras células, a los linfocitos T. Principalmente esto causa una disminución de lo que sería la respuesta inmune, ¿no? Aquí lo que mostramos es un caso típico de lo que sería, o un esquema típico de lo que sería una infección por virus. Lo primero que va a ocurrir es la absorción a la membrana a través del reconocimiento de diferentes receptores en su célula blanco, luego la internalización de esta partícula viral, el desnudamiento, o sea, liberación de su material genético, la replicación dentro de la célula utilizando la maquinaria de la célula, y luego la generación de las partículas, que hay diferentes procesos dependiendo del virus, pero puede ser por rotación, gemación, liberación. Y bueno, ¿cómo se va a defender el sistema inmune frente a virus? Bueno, desde el punto de vista inmune innato, las principales moléculas que van a actuar tempranamente son los interferones de tipo 1, y aquí principalmente estamos hablando del interferón de tipo alfa y el interferón de tipo beta, que pueden ser liberadas tanto por células del sistema inmune como por otros tipos de células, como epiteliales. Y estas moléculas son fundamentales porque logran controlar de una manera muy importante al inicio de la infección por virus la replicación viral. Ahora vamos a hablar un poco de lo que pueden hacer interferón alfa y beta, los de tipo 1, y bueno, lo que nos queda de la inmunidad innata, que es muy útil contra las infecciones por virus, son las células natural killer. Estas células lo que van a tratar es de identificar células que estén estresadas o infectadas por virus y eliminarlas para que el virus no pueda seguir propagándose. O sea que son importantes para el control de la enfermedad. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco de lo que serán los interferones de tipo 1. Una vez que una célula es infectada por un virus, las células reconocen algunos de los patrones presentes en el virus y son capaces de producir interferón alfa e interferón beta. ¿Qué es lo que van a producir estas citoquinas? Y bueno, lo primero es que van a generar una resistencia local a la replicación del virus. Las células vecinas que empiecen a reconocer el interferón alfa y beta van a empezar a bloquear sus mecanismos de producción de proteínas, haciendo que para el virus no sea tan fácil reproducirse dentro de ellas. Por otro lado, estas citoquinas también van a aumentar la expresión en superficie de MHC de clase 1, y acuérdense de que las moléculas MHC de clase 1 sensan lo que hay dentro de la célula, o sea que una célula infectada va a poder ser capaz de exponer en su superficie antígenos virales, y de esta manera poder ser reconocido por células del sistema inmune adaptativo. Y por último, los interferones tipo 1 son muy buenos activando células natural killer, y las células natural killer, una vez que están activadas, son muy buenas para eliminar células infectadas. ¿Cómo es que funcionan estas natural killer? Y bueno, esto capaz que ya lo vieron en la primera clase, pero la activación de una célula natural killer, cuando ella decide si matar o no a esa célula que está reconociendo, se va a dar por un balance de señales. Y este balance de señales positivas y negativas vienen dadas por la activación de receptores inhibidores y activadores. Por un lado tenemos receptores activadores que reconocen, por ejemplo, si una célula está recubierta de anticuerpos o si una célula presenta moléculas de estrés, como puede ser MIC-A o MIC-B.
cada una de estas señales va a dar señales positivas a la natural killer de que debe atacar esa célula blanco. Por otro lado, tenemos señales inhibitorias. La más conocida es el receptor inhibitorio de las natural killer, que reconoce a las moléculas de MHC en la célula blanco. Y una célula blanco que exprese buenas cantidades de moléculas de MHC va a generar señales inhibitorias en la natural killer. ¿Por qué existe este mecanismo? Y bueno, principalmente porque muchos virus, para evitar ser reconocidos por el sistema inmune adaptativo, lo que hacen es inhibir la expresión de moléculas de MHC de clase 1 en la superficie de las células que infectan. Entonces, reconocer ausencia de moléculas de MHC de clase 1 en las células es un mecanismo a través del cual las natural killer deciden si atacar o no a esa célula blanco que están censando. Como pueden ver, a la izquierda tenemos un ejemplo en donde se muestra que hay un receptor activador de la célula natural killer y un receptor inhibitorio de la célula natural killer que son activados, y este balance de señales hace de que la natural killer no tenga un balance positivo de señal, sino más bien neutro, que no produce vamos a decir, el ataque a la célula normal. Sin embargo, una célula infectada que no expresa moléculas de MHC en su superficie, este balance de señales va a estar, vamos a decir, desbalanceado hacia las señales positivas, y de esta manera sí la natural killer va a poder ejercer todo su mecanismo efector sobre la célula blanco. Y bueno, las células natural killer no solamente, vamos a decir, pueden ser activadas por este balance de señales por ausencia de moléculas de MHC, sino que por un aumento de señales positivas, como sería reconocer a una célula que esté recubierta de anticuerpos. Y esta toxicidad o citotoxicidad de la natural killer dependiente de anticuerpos es muy importante y se le reconoce con el nombre de ADCC, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y es fundamental para la erradicación de células infectadas tanto por natural killer como por otras células del sistema inmune. Y bueno, esencialmente lo que va a ocurrir es que los anticuerpos se unen a la superficie de la célula blanco, luego los receptores de las natural killer son capaces de reconocer estos anticuerpos sobre la superficie de la célula blanco, y estas señales positivas de activación para la natural killer van a reorientar a toda su maquinaria de destrucción hacia la célula blanco, y esto va a producir que la célula blanco genere apoptosis y se muera. Y bueno, otras células, pero ahora estamos hablando más del sistema inmune adaptativo, que son muy importantes para la erradicación de los virus, son los linfocitos T citotóxicos, los CD8, y ahora vamos a ver que comparten algunas características, por lo menos en sus mecanismos efectores con las natural killer. Pero comencemos a hablar, a hacer un poco de repaso de lo que son los linfocitos T citotóxicos. Recuerden que los linfocitos T citotóxicos, bueno, se producen, empiezan vamos a decir, los progenitores de los linfocitos T empiezan a desarrollarse en la médula ósea y luego migran hacia el timo, donde culminan todo su desarrollo para generar linfocitos T vírgenes, los cuales van a circular por diferentes órganos del cuerpo en busca de su antígeno específico. Es importante saber que estos T vírgenes, estos linfocitos T que nunca han encontrado su antígeno, no están maduros y todavía no pueden atacar a una célula, necesitan activarse para luego poder atacar a una célula blanco. Y bueno, ¿cuáles son las señales que se necesitan para poder activar a un linfocito T citotóxico? Y bueno, principalmente son que el linfocito T citotóxico a través de su TCR reconozca a un antígeno presentado en una molécula MHC de clase 1. Y la segunda señal va a estar dada por las moléculas coestimuladoras presentes en las células, por ejemplo, presentadoras de antígeno, y el contexto de citoquinas, que principalmente los que van a querer, las citoquinas que van a activar a linfocitos T citotóxicos son la interleuquina 2 y la interferón gamma. Y bueno, en conjunto estas dos señales, tanto el reconocimiento a través de su TCR por un MHC de clase 1 con su antígeno específico,
el reconocimiento de moléculas coestimuladoras en la célula presentadora de antígeno y un contexto de interleuquina 2, interferón gamma, son las que van a dar la activación del linfocito TCD8, citotóxico. Una vez que está activado el linfocito T citotóxico, es capaz de ejercer sus mecanismos efectores. Hoy les comentaba que los linfocitos T vírgenes no son capaces todavía de eliminar células, pero una vez que se activan por la célula presentadora de antígeno con la primera y la segunda señal, sí van a poder producir diferentes tipos de gránulos citotóxicos, que ahora los vamos a comentar, para poder ejercer su mecanismo efector. Bueno, mecanismo efector de los linfocitos T citotóxicos. Lo primero que necesita reconocer el linfocito T citotóxico en la célula blanco es un antígeno, a través de su TCR, un antígeno presentado a una molécula de MHC, y una vez que se dé este reconocimiento y que el linfocito T citotóxico quiera eliminar esa célula, lo que se va a dar es una liberación direccional de diferentes gránulos que contienen diferentes proteínas. Las principales son las perforinas y las granzimas. Primero se van a liberar las perforinas, que se liberan de forma de monómero, pero polimerizan y generan estos canales de poliperforina, que para la polimerización son dependientes de calcio. Y una vez que se generan estos canales, se van a liberar otros gránulos que contienen granzima, y estas granzimas van a entrar a la célula blanco a través de estos canales y van a activar la vía de la apoptosis a través de cascadas de caspasas. Y bueno, esto lo que va a dar va a ser la muerte celular de la célula blanco, ¿no? Y específicamente la célula blanco es muy importante de que este ataque sea direccional únicamente a la célula blanco y no ataque a las células aledañas. Y bueno, otra cosa que también es importante destacar en lo que es la inmunidad frente a virus es que vamos a tener diferentes estrategias de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa para atacar diferentes momentos de lo que es la infección por el virus. Por ejemplo, vamos a tratar de protegernos contra la infección del virus a través de el interferón de tipo 1 en la inmunidad innata. Acuérdense que el interferón de tipo 1 una de sus características es que inhibe la replicación viral, o sea que células que todavía no se han infectado van a ser menos permisivas para la replicación viral. Y por otro lado tenemos a la inmunidad adaptativa, que como ya dijimos, uno de los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa es la producción de anticuerpos. Y bueno, en la infección por virus son muy importantes la producción de anticuerpos antivirales contra virus, ya que van a neutralizar a las partículas del virus, por ejemplo, uniéndose a receptores presentes en superficie, que son necesarios para adherirse a las células o infectar a las células. Por otro lado, lo que tenemos es erradicar la infección una vez que ya se estableció, o sea, una vez que el virus ya entró a la célula y está replicando, necesitamos erradicar estas células infectadas. Y para esto vamos a tener principalmente a las natural killer dentro de la inmunidad innata y a los linfocitos TCD8 citotóxicos dentro de la inmunidad adaptativa. Acuérdense de que ambos comparten el mecanismo de granzima y perforina y actúan de manera, vamos a decir, sus mecanismos efectores son bastante similares. Sin embargo, el reconocimiento y la activación de las natural killer es a través del balance de señales positivas y negativas que se dan al reconocer la célula blanco, mientras que el linfocito TCD8 lo que va a tratar de reconocer es péptidos presentados en molécula MHC que sean capaces de ser reconocidos por su TCR para eliminar la célula blanco. Y bueno, de manera cronológica, ¿qué es lo que ocurre en los primeros 10 días de una infección por virus? Bueno, vemos que en el primer día o al segundo día ya tenemos lo que es la respuesta innata con grandes producciones de los interferones de tipo 1, alfa y beta, y también otras citoquinas características de la inmunidad innata como el TNF-alfa y la interleuquina 12. Luego tenemos la activación de células natural killer. Acuérdense de que la interleuquina 12 y los interferones son capaces de activar a las natural killer, que van a ayudar a controlar a la infección mediante la eliminación de células infectadas. Y posteriormente, ya estamos hablando a la semana, entre los 6 y los 7 días, vamos a tener la producción de linfocitos T específicos que ayuden a las natural killer a eliminar a las células infectadas, y de esta manera
vamos a decir, los títulos de virus empiezan a decaer y de esta manera se controla la infección. Bueno, y también nos falta hablar todavía de cómo es la inmunidad frente a parásitos y frente a hongos. Dentro de los parásitos vamos a tener diferentes grupos, porque los parásitos es un grupo muy grande donde tenemos protozoarios que son unicelulares y por otro lado el mintos, que estamos hablando de parásitos con forma de gusanos o que pueden medir varios centímetros. Entonces los mecanismos para eliminar un organismo unicelular o pluricelular van a ser diferentes. Bueno, es importante, a veces uno solo piensa principalmente en bacterias y hongos, pero es importante destacar que el 30% de la población mundial está infectada por parásitos. Esto depende mucho de la situación económica y social de los países, pero bueno, en África evidentemente y en Asia es un problema muy común. Tienen ciclos de vida muy complejos donde se involucran diferentes huéspedes, los humanos, huéspedes intermedios. Y bueno, generalmente dan infecciones crónicas. Generalmente las infecciones por parásitos son muy difíciles de eliminar por el sistema inmune y se da vamos a decir, una enfermedad muy larga en el tiempo, donde hay una débil inmunidad innata. El parásito es capaz generalmente de evadir el sistema inmune. A veces se habla de que muchas estrategias utilizadas por parásitos también son utilizadas por tumores o, bueno, por el cáncer, ¿no? Y bueno, uno de los problemas que tiene también las infecciones por parásitos es que no hay muy buenas quimioterapias para su tratamiento. Y bueno, le dije que íbamos a tratar de hablar de los parásitos en dos grandes grupos, en lo que serían los protozoarios unicelulares y los helmintos. Y bueno, vamos a empezar por los protozoarios. Lo más importante del protozoario es el hábitat, en dónde va a estar, si va a estar en sangre de una manera extracelular o si va a estar dentro de una célula de manera intracelular. Dos ejemplos, por ejemplo, el Trypanosoma brucei y el Trypanosoma cruzi, en donde tenemos uno de vía libre en sangre y uno que debe infectar macrófagos para poder cumplir su ciclo. Y bueno, ¿cuáles van a ser las respuestas efectivas? Y contra los protozoarios de vía libre, los anticuerpos van a ser muy importantes para controlar su infección, mientras que la inmunidad mediada por células no va a ser tan importante, ya que no van a infectar ningún tipo de células, el Trypanosoma brucei. Sin embargo, el Trypanosoma cruzi, donde tenemos un protozoario que va a estar de manera intracelular mayoritariamente, los anticuerpos ya no son tan necesarios. Recuerden de que la mayoría, o prácticamente todos los patógenos intracelulares tienen vamos a decir, alguna parte de su ciclo extracelular, que es cuando infecta a otras células generalmente. Y bueno, como les estaba comentando, los protozoarios de vida libre, la importancia de los anticuerpos va a ser mayor que para los que son que necesitan vivir dentro de manera intracelular. Y para estos que necesitan vivir de manera intracelular, el mejor mecanismo efector, lo que va a ser más útil de la inmunidad de nuestro sistema inmune, es la inmunidad mediada por células, ¿no? Y aquí lo podemos ver, como el Trypanosoma cruzi, la importancia de la inmunidad mediada por células es muy importante, la activación de macrófagos. Acuérdense de que existen diferentes maneras de activar el macrófago. Una de ellas es a través de la producción de interferón gamma, a través del natural killer CD8, linfocitos TC8, y este interferón gamma va a hacer que el macrófago se active de una manera más potente y ahora sí puede eliminar al patógeno intracelular. Esta tabla es muy bonita, como pueden ver en la inmunidad mediada por anticuerpos, los diferentes tipos de protozoarios han desarrollado estrategias para evadir, vamos a decir, este tipo de inmunidad. Y quería comentarles una que me parece bastante interesante, que es la variación antigénica. ¿Qué quiere decir la variación antigénica? Es que en sus diferentes estadios el parásito va a variar los antígenos que presenta. De esta manera, lo que logra es que los anticuerpos que se producen, por ejemplo, contra el Trypanosoma brucei al inicio de la infección, contra el antígeno 1, luego no sean útiles porque
el parásito varió sus antígenos y ahora presenta el antígeno 2, entonces esos anticuerpos contra el antígeno 1 ya no son útiles. Bueno, y por otro lado tenemos la respuesta frente al mintos. En este caso, los helmintos estamos hablando de un organismo multicelular. Y los principales actores para lo que sería la erradicación de los parásitos helmintos serían las células mastocitos y lo que serían los eosinófilos. Estas dos células presentan una característica bastante particular, que es que ambas tienen receptores para la inmunoglobulina E, para el anticuerpo de tipo E. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en las infecciones por parásitos helmintos principalmente se va a dar un tipo de respuesta colaboradora de tipo TH2. Este tipo de respuesta colaboradora de tipo TH2 va a generar un microambiente de citoquinas que van a inducir a las células plasmáticas a activarse y a generar inmunoglobulina de tipo E, que como dijimos recién, son los receptores para este tipo de inmunoglobulina, lo presentan los mastocitos y los eosinófilos. Esta inmunoglobulina E se va a unir a lo que sería el parásito helminto y las diferentes células, mastocitos y eosinófilos, van a reconocerlo y lo van a rodear. Aquí podemos ver una imagen como un gusano plano está siendo rodeado totalmente por células eosinófilas. Y bueno, una vez que se unen al parásito helminto, lo que van a generar es la liberación de sus granos citotóxicos hacia el patógeno. Finalmente, el último patógeno del que vamos a hablar son los hongos. Y bueno, para hablar un poco de cómo se da la inmunidad o los mecanismos efectores del sistema inmune contra hongos, vamos a comenzar con la inmunidad innata. Los principales actores de la inmunidad innata contra hongos son los neutrófilos. Acuérdense de que los neutrófilos son muy buenos fagocitos y aparte tienen otras funciones, pueden generar redes con su ADN, esto se llama netosis, liberar parte de su ADN para generar redes que puedan anclar a los hongos o a diferentes tipos de bacterias. También los neutrófilos, acuérdense que son capaces de liberar diferentes tipos de sustancias antimicrobianas y también fungicidas, que van a ser muy útiles en este tipo de infecciones. Y por supuesto los derivados reactivos del oxígeno y diferentes enzimas como metaloproteasas que van a ayudar a la erradicación de los hongos. Otro fagocito que es muy importante de la inmunidad innata para la eliminación de hongos son los macrófagos, que también tienen un rol muy importante antifúngico, ya que comparten mucho los mecanismos con los neutrófilos. Y por el lado de la inmunidad adaptativa, es muy importante la inmunidad celular. Entre ellos, los principales a destacar son la importancia de los linfocitos TCD4 y CD8, que a través de la liberación de interferón gamma, acuérdense que esta citoquina es muy importante para activar a macrófagos y neutrófilos, ¿no? Para generar mecanismos efectores más potentes de esta célula. Y bueno, lo último para nombrar de lo que sería la inmunidad frente a hongos del sistema inmune adaptativo es que este tipo de respuesta en donde queremos potenciar a los macrófagos, a los fagocíticos, a través de la liberación de interferón gamma, recuerden que la principal célula liberadora de interferón gamma son los linfocitos T colaboradores TH1. Y por eso las respuestas TH1 se consideran protectoras frente a hongos, mientras que las protectoras de tipo TH2, que no van a contener mucho interferón gamma, se consideran perjudiciales. Bueno, y hasta ahora veníamos hablando de cómo el sistema inmune es capaz de generar diferentes mecanismos de ataque y de destrucción para eliminar las infecciones por patógenos, pero es importante también destacar de que nosotros no somos ajenos a estos mecanismos efectores, sino que estos mecanismos efectores también pueden provocar daños en nuestro propio tejido, en células sanas, y por eso es necesario que las respuestas inmunes estén fuertemente controladas. En este caso vamos a hablar de uno de los mecanismos de regulación de los linfocitos T, que es a través de la molécula CTLA4. Una vez que vamos a comenzar desde el inicio de la activación del linfocito T, con una célula presentadora de antígeno, una molécula coestimuladora muy importante, una interacción de moléculas coestimuladoras muy importante que se debe dar
la interacción B7-CD28. El CD28 que está presente en el linfocito T va a dar una señal positiva para la activación del linfocito T. La activación del linfocito T va a hacer que se expandan y se activen estos linfocitos y cambien algunas de sus moléculas en superficie, como es la expresión aumentada de CTLA4. Una vez que el linfocito T entonces se activa y expande, empieza a expresar CTLA4. El CTLA4, al igual que CD28, se unen por B7, o sea que ambos son competidores por esta molécula de estimulación. Pero a diferencia del C28, la señal del CTLA4 es una señal negativa, es una señal inhibitoria que va a inducir la anergia o la apoptosis de ese linfocito. Y de esa manera podemos apagar una respuesta luego de que se dio. Y no que esta respuesta siga activa y generando daño a nuestro cuerpo. Esta es una interacción muy importante y tiene una aplicación muy fuerte en cáncer. Hace unos años se dio el premio Nobel por anticuerpos que bloqueen a esta molécula en los tratamientos de cáncer. Y bueno, una cosa muy importante de lo que es la regulación de la respuesta inmune es no simplemente apagar una respuesta que nosotros queremos que se dé, o sea, hay un patógeno, tenemos una respuesta y luego que se elimina el patógeno necesitamos apagar esa respuesta, sino que otra forma y muy importante que tenemos que tener en cuenta de regular el sistema inmune es que no se active contra antígenos propios, o sea, en ausencia de un patógeno que nos ataque a nosotros mismos. En este ejemplo vemos debajo donde hay una célula presentadora de antígeno que a través de la señal 1 y 2 es capaz de activar un linfocito T, y este linfocito T va a ser, vamos a decir, una vez que reconozca a través de su TCR este antígeno, va a ser capaz de desarrollar todos sus mecanismos efectores. ¿Qué ocurre aquí? Que esta célula presentadora de antígeno debió activarse previamente detectando señales del patógeno, y de esta manera que se activa empieza a producir B7 y diferentes tipos de citoquinas. ¿Qué ocurre? Que las células presentadoras de antígeno no siempre están activadas. Existen casos, como es este que voy a presentar ahora, en donde una célula presentadora de antígeno no se encontró con ningún patógeno, pero sí está presentando antígenos en superficie, y hay un linfocito que reconoce a ese péptido presentado en esa molécula MHC de clase 1. Ahora, este linfocito, si este péptido que se está presentando es endógeno, sería un linfocito autorreactivo, o sea que ataque a nuestro propio cuerpo. ¿Por qué este linfocito autorreactivo no debería activarse? Porque hay ausencia de la señal 2, o sea, de señales coestimuladoras y de citoquinas. En ausencia de la segunda señal, se da la tolerancia o anergia de los linfocitos T. Y bueno, vamos a decir, control y regulación de lo que es la respuesta inmune no solamente es a apagarla, sino que hay diferentes formas de regular la respuesta inmune. Ya hemos hablado de que existen diferentes tipos de linfocitos colaboradores, y todos estos linfocitos colaboradores diferentes, tipo TH1, TH2 o TH17, surgen de un linfocito virgen, un linfocito que no había entrado en contacto con su antígeno, no había recibido ninguna señal. A partir de estos linfocitos T vírgenes, es de donde se originan los linfocitos T efectores o linfocitos T reguladores, que ahora vamos a ver un poco más adelante. Los linfocitos T efectores, vamos a decir que más se conocen, o las respuestas que más se conocen son los tipos TH1, TH2 y TH17. Una vez que un linfocito T virgen en la periferia se encuentra en un ambiente donde hay mucho interferón gamma, se va a inducir una respuesta de tipo TH1. Si en el microambiente hay interleuquina 6 o TGF-beta, se va a dar una respuesta de tipo TH17, o si hay interleuquina 4 de tipo TH2. Estos tres tipos de defensa, vamos a decir, de diferentes tipos de TH colaboradores, son útiles contra diferentes tipos de patógenos, como por ejemplo el TH1 contra patógenos intracelulares, el TH17 contra patógenos extracelulares, o el TH2 contra infecciones por parásitos. ¿Se acuerdan que la respuesta TH2 está muy asociada a la producción de inmunoglobulina E, que eran las inmunoglobulinas que hemos visto, que eran útiles para activar mastocitos y eosinófilos, que eran las células del sistema inmune útiles para eliminar, por ejemplo, los parásitos helmintos. Todas estas diferentes señales que pueden dar diferentes tipos de respuestas están asociadas a la activación en los linfocitos de diferentes tipos de factores de transcripción. Por ejemplo, el TH1, el TIBET
o en TH17 ROR gamma T, o TH2 el GATA 3. Y bueno, estos diferentes tipos de respuesta colaboradora van a tener diferentes perfiles de citoquinas, y dependiendo de este perfil de citoquinas van a ayudar a la erradicación de diferentes tipos de patógenos. Pero me gustaría hablar de una citoquina en particular que es capaz de regular muchísimas funciones dentro de lo que es el sistema inmune, que es el interferón gamma, que es muy útil para activar, ya lo vimos, por ejemplo, a los macrófagos, a células T, también es capaz de activar linfocitos B y natural killer. ¿Y quién produce el interferón gamma? Y bueno, lo producen principalmente natural killer y linfocitos T. Pero vamos a decir que si hay que marcar a una célula destacada como productora de interferón gamma, son los linfocitos T de tipo TH1. Y el interferón gamma, como ya dijimos, es capaz de actuar con un amplio espectro dentro de lo que es el sistema inmune, como una molécula muy activadora, muy inflamadora. Y bueno, él les había comentado que existe una forma muy estricta de regular lo que es la respuesta. Uno de los ejemplos que había dado era que un linfocito T colaborador virgen podía desarrollar 3 tipos de respuestas diferentes, como la TH1, TH17 o TH2. Pero además, ahora me gustaría complejizar un poco más, es agregar de que estos T vírgenes además pueden desarrollar lo que se llama linfocitos T reguladores o supresores, que es lo que su objetivo, más que de atacar a un tipo específico de patógeno, va a ser de regular lo que sería la respuesta inmune, una inmunosupresión, y vamos a tener diferentes formas de producir estos tipos de T reguladores. En general es en un contexto de citoquinas antiinflamatorias, como es la interleuquina 10 o el TGF-beta, y bueno, las diferentes combinaciones de TGF-beta o citoquinas van a dar diferentes fenotipos de T reguladores. Los más conocidos son los T reguladores naturales y los T reguladores inducidos, y ambos presentan el factor de activación FOXP3. Y esto es muy importante porque es un marcador de cuáles serían los linfocitos T reguladores, ya que son los únicos que presentan FOXP3 dentro de ellos, ¿no? Y bueno, por último, hablar de lo que son también los mecanismos de tolerancia. O sea, hoy estamos hablando de la importancia, o finalizando esta clase, hablando de lo que es la importancia de regular la respuesta inmune. Y bueno, existen 2 mecanismos de tolerancia, de manera de poder eliminar a estos posibles mecanismos efectores que ataquen a nuestro cuerpo. Está la tolerancia central y la tolerancia periférica. En la tolerancia central, esto sucede en lo que es el desarrollo de los diferentes tipos de linfocitos. Lo que se va a buscar es que los linfocitos que sean autorreactivos contra antígenos de nuestro propio cuerpo, vamos a decir que experimenten una delección clonal. O sea, los linfocitos autorreactivos que estén en desarrollo dentro de los órganos linfoides primarios van a sufrir una delección clonal. O sea, si su TCR o su BCR es capaz de reconocer fuertemente un antígeno propio en ausencia de señal de inflamación, lo que va a pasar es que estos linfocitos se van a eliminar. Por otro lado, puede suceder de que algunos de estos linfocitos T autorreactivos no se eliminen y pasen a la periferia en busca de sus antígenos para poder activarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la periferia? Bueno, va a actuar la tolerancia periférica. ¿Y qué es esta tolerancia periférica? Y bueno, es cuando un linfocito T que ya migró, está migrando por el sistema circulatorio, se encuentra con su antígeno, pero en ausencia de señales activadoras, en ausencia de citoquinas, en ausencia de moléculas coestimuladoras, y esto ya lo vimos anteriormente, lo que va a derivar es en la energía o eliminación de este linfocito. Y por último tenemos otro mecanismo de tolerancia, que es la ignorancia clonal, en donde linfocitos T que ya han terminado su desarrollo, pero están todavía inmaduros, son capaces de reconocer antígenos de nuestro cuerpo en un contexto sin inflamación y en un contexto donde ese antígeno
está presentado de forma muy leve, o sea, con muy pocas copias, y por lo tanto este linfocito no va a ser reactivo y lo va a ignorar a este antígeno y no va a generar una respuesta efectora. Y por último, existen sitios, órganos inmunológicamente privilegiados, en donde vamos a decir que la respuesta del sistema inmune va a estar regulada de una manera más estricta. Como por ejemplo, bueno, en el hígado es un organismo en donde está llegando un montón de señales de la flora comensal vía porta, y el hígado no puede estar todo el tiempo, ya que está recibiendo estas señales, no puede estar todo el tiempo inflamado, por lo tanto hacer una inflamación a veces en el hígado, inducir inflamación en el hígado, es más difícil de que hacerlo en la piel, por ejemplo. Y esto depende de, vamos a decir, del contexto de nuestro organismo, de cada órgano y qué necesite cada órgano, ¿no? Por último, es muy interesante el planteamiento de preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si todas estas tolerancias o todos estos mecanismos de regulación se pierden? Y bueno, lo que va a ocurrir en esos, vamos a decir, en esos escenarios es que donde se desarrollan las ya muy nombradas enfermedades autoinmunes, ¿no? Que en la última década ha tenido como una explosión de lo que es el lupus o eh, algunos tipos de enfermedades como los celíacos. Y bueno, todo eso, vamos a decir, esas enfermedades autoinmunes, suceden cuando o se pierden los mecanismos de tolerancia o se desregula nuestra respuesta inmune contra antígenos propios. Bueno, y si bien la clase ya terminó, a mí me gustaría bueno, dejar un poco unas preguntas. Esto no le va a llevar mucho, antes lo hacíamos en conjunto en la clase, pero bueno, dado este tipo de situación que estamos viendo ahora, me gustaría dejarles estas 5 diferentes preguntas, si hay algunas guías para que puedan comparar si sus respuestas van bien orientadas y si pudieron comprender lo que era importante de esta clase. Gracias.